En 1972, pocos años después de finalizado el Concilio Vaticano II, Pablo VI dijo una enigmática frase: que el humo de Satanás se había infiltrado por alguna grieta del Vaticano. ¿Qué quiso decir Pablo VI refiriéndose al humo de Satanás? ¿Hablaba de sectas satánicas actuando o de una influencia espiritual satánica, o era solo alegoría? Más de 4 décadas después, la Iglesia ha perdido predicamento en Occidente, y las fuerzas modernistas parecen estar más activas que nunca, haciendo lobby para cambiar aspectos doctrinales del catolicismo por la fuerza de los hechos. Parece que Pablo VI se refería a la infiltración de la moderna psicología, la sociología y el cientificismo en las filas de su clero y de la jerarquía que servían como pastores. El Papa, en la audiencia general del 15 de noviembre del mismo año, advierte que una mentalidad científica impregna el catolicismo, que la Iglesia estaba sucumbiendo a las nociones modernas de la investigación y la objetividad en vez de acentuar el genio de Dios, y que trataba de poner la duda en todo momento y negar las raíces mismas del cristianismo, misticismo y sobrenaturalidad. Ciertas corrientes sociológicas de hoy tienden a estudiar a la humanidad, mientras que prescinden de ese contacto con Dios. Por el contrario, la sociología de San Pedro y la sociología de la Iglesia estudian a los hombres, señalando precisamente este aspecto sagrado de la conversación con lo inefable, con Dios, con el mundo divino. El Papa, tanto implícita como directamente, dijo que la adopción de conceptos psicológicos modernos para reemplazar las teorías espirituales creaba una actitud de escepticismo hacia los milagros, y comenzaba a contar que el mismo Satanás era una superstición. Hay duda, incertidumbre, inquietud problemática, insatisfacción, confrontación, dijo San Pablo VI, para inmediatamente después decir que de alguna fisura el humo ha entrado en el templo de Dios, en su famosa homilía, que a menudo es extraída fuera de contexto. Ya no hay confianza en la Iglesia, añadió el Papa. Ellos confían en el primer profeta profano que habla en alguna revista o algún movimiento social y corren tras él a preguntarle si tiene una fórmula para la verdadera vida. La duda ha entrado en nuestras conciencias y entró por una ventana que debería haber sido abierta a la luz. La ciencia existe para darnos verdades que no nos separen de Dios, sino que nos hace que lo busquemos más y lo celebremos con mayor intensidad. En cambio, la ciencia nos da la crítica y la duda. Los científicos son los que más cuidadosamente y penosamente esfuerzan sus mentes, pero acaban enseñándonos: no lo sé, no lo sabemos, no podemos saberlo. La academia se convierte en el gimnasio de la confusión y contradicciones, a veces absurdas. Esta negación de lo sobrenatural, el estado de incertidumbre, está ahora ejerciendo su predominio en la Iglesia, se lamentó el pontífice en su discurso. Hubo la creencia de que después del concilio habría un día de sol para la historia de la Iglesia, entonó el Papa. En cambio, es la llegada de un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de investigación, de incertidumbre. En lugar de la fe, ahora hubo escepticismo. En vez de exorcismo, hubo psicología. Nada es aceptado a menos que pudiera cumplir con el protocolo estrecho de un laboratorio. Cuando el Vaticano II abrió las ventanas de la Iglesia, estaba buscando la luz del sol de la profunda fe cristiana del pasado, pero permitió que la ciencia y su filosofía de la duda, como el humo oscuro, entrara. ¿Pero cómo ha sucedido esto? El Papa dice a los que están presentes: ha habido una intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo.
este misterioso ser al que la carta de San Pablo se refiere. Observó el Santo Padre: creemos que algo preternatural ha venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia irrumpa en un himno de alegría por haber renovado en plenitud su conocimiento de sí misma. Añadió que una vez los obispos llevaban procesiones a sitios de un milagro de renombre, ahora, en un clima hiperacadémico, ignoraban estas prácticas. El Papa también mencionó la pérdida del hábito religioso y las manifestaciones exteriores de la vida religiosa. Queda la idea de que se estaba refiriendo a una infiltración más grande, que eventualmente vaciaba los bancos cuando los fieles ya no sentían lo sagrado. Y esto nos lleva a las palabras de una llamada profecía de 1990, donde supuestamente el Señor dijo: mi mayor enemigo es la ciencia, incluso más que los medios de comunicación, la ciencia que altera la vida, la ciencia que crea un cielo falso, la ciencia que labora con el vientre y los genes, la ciencia que ha llenado el aire con el poder del enemigo, la ciencia que crea la brujería química y ensucia la tierra, la ciencia que trata de crear vida, pero no puede en realidad ni siquiera sostenerla, la ciencia que ha negado a Dios. Esto caerá, y todas sus creaciones con ella.